Compañeros, buenas tardes. Estamos una vez más saliendo en esa transmisión en vivo sobre un tema que ha generado bastante indignación en el Magisterio Nacional, en los directores, en los maestros, auxiliares de educación, personal administrativo y del sector de educación, que hace ver como que los maestros son grandes delincuentes. Y esto preocupa bastante porque en el pleno del Congreso, el día que entró a debate, el que habla también puso su voz de protesta, que no era posible de que se les haga un cargamontón a los maestros con leyes de criminalización y leyes que ya son demasiado drásticas y que buscan solamente ya generar una inestabilidad en el maestro, una inestabilidad emocional en la familia del maestro y también generar una gran pérdida de profesionales muy buenos porque ya estarían vistos involucrados en una serie de problemas, perderían más la autoridad que ya han perdido con las leyes que han hecho cada gobierno de turno para agredir más a los maestros. Y en ese sentido, esto ya se va relacionando con esas voces de la década del 2000, del 2010 y las grandes huelgas que han habido del Magisterio Nacional, que busca, en el fondo, despedir maestros de manera masiva. ¿Pero para qué buscan despedir maestros de manera masiva? ¿No? Y también viene la otra hipótesis que el Magisterio Nacional, principalmente de las regiones, también informaban a nivel general de que esto iba también de la mano porque se pretendía concesionar los colegios públicos en 30, 40 años. Esperamos que estas versiones puedan ser desmentidas y que este tipo de leyes que ya distan mucho de un gobierno democrático, porque ya se ve que esto refleja ya prácticamente un gobierno ya dictador. Yo creo que esa imagen no puede calar en un país democrático y más aún que es la educación un sector importante para la formación de las grandes generaciones que vienen, de jóvenes estudiantes que buscan pues ser profesionales y ser los que lideren las próximas generaciones, y no podemos maltratar de esta manera a los maestros. Ha llegado a nuestro despacho y por las redes veo que circulan diversas informaciones, hasta incluso manifestaron del que el que habla también había votado a favor de que destituyan a los profesores. Y hasta incluso hacían dar a entender de que habla no ha levantado su voz el día que se aprobó esta ley. No, si bien es cierto hay maestros en el Congreso de la República y ustedes en la votación que es público y está circulando también por las redes pueden ver cuál ha sido la orientación de mi voto, y ahí en la lista se ve que mi voto ha sido en contra en ambas votaciones. Actualmente estoy en la bancada de Podemos, anteriormente estuve en la bancada del Bloque Magisterial, pero ya cada maestro asumirá su responsabilidad y serán los propios maestros a nivel nacional quienes vean qué postura tomó cada uno sobre la aprobación de esta ley. Esta ley, que hoy es la ley 32.242, que dice ley que modifica la ley 29.944, ley de reforma magisterial, para asegurar la destitución automática del director, del profesor, del auxiliar de educación y del personal administrativo en un centro educativo público o privado, con condena privativa de libertad efectiva suspendida e impedir de manera permanente su ingreso a la carrera pública magisterial. ¿No? Vemos también que ha circulado por la red quiénes han sido los autores de esta ley.
Y acá vemos en este documento que este proyecto de ley 5588 del año 2022 del Congreso de la República fue presentado por su autor, que era el señor Roberto Enrique Quiabra León, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, proyecto que modifica el artículo 49 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y de esta manera vemos también quiénes han sido coautores de esta ley, que por cierto es una ley inconstitucional, desconoce la doble instancia del Poder Judicial, y que esta ley debe ser observada o bien por una iniciativa legislativa pidiendo la derogatoria, o bien una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y vemos aquí quienes también han firmado como coautores de esta ley. Firman Soto Reyes Alejandro, Julón Irigoyen, Elba Edith, García Correa, Idelso Manuel, Acuña Peralta, María Grimanesa, Camones Soriano, Lady Mercedes, son los autores de esta ley. Y esta ley, como manifiesto, es inconstitucional, vulnera el derecho fundamental de todo ciudadano, como lo establece la Constitución, de ejercer el derecho de defensa desde el inicio de una denuncia. Y eso se está transgrediendo y vulnerando en esta ley. Se vulnera también el derecho al trabajo que tiene todo ciudadano. Hace recordar que cuando promulgaron la ley de reforma magisterial 29944, promulgaron también la ley 28988, que en ese tiempo era para criminalizar a aquellos terroristas que ahí tenían antecedentes, que tenían relaciones, que hacían apología. Hoy ya no solamente van contra ese sector de profesores que eran supuestamente terroristas o que tendrían responsabilidad, ahora se van contra todo el grueso general de trabajadores, de maestros, de directores, de auxiliar de educación, personal administrativo. O sea, ya no se ve que era solamente para un sector, ahora es para todos, de manera general. Hemos visto pues que los grandes casos que han sido mediáticos, del Club de la Construcción, de los Cuellos Blancos, de Odebrecht, y otros grandes casos de corrupción, hasta ahora no han sido sancionados. Y todavía ya pasó cuánto tiempo y todavía no resuelven, pero sin embargo quieren salvar la crisis de la educación cargándole toda la responsabilidad a los profesores. En este caso, miren, con esta ley, la vía administrativa se sobrepone al Poder Judicial, desconociendo el principio de la doble instancia. Y eso creo que es una vulneración directa y ya de manera descarada contra los derechos fundamentales que tiene toda persona. Yo quiero relatar, miren, lo que se ha aprobado en esta ley 32242. Una vez más, ley que modifica la ley 29944, ley de reforma magisterial para asegurar la destitución automática del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo de un centro educativo público o privado con condena privativa de libertad efectiva suspendida e impedir de manera permanente su ingreso a la carrera pública magisterial. Y esto va ligado, y no nos sorprende, que en la negociación colectiva a los maestros se haya eliminado su derecho a elegir a sus representantes en la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. En el 2016 salió una norma que establecía que la elección de los representantes de los maestros ante la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se elegía de manera universal, un maestro, un voto, y elegían a su representante. En la última negociación colectiva que ha hecho el SUTE, ha eliminado esa elección democrática, y creo que de alguna manera va relacionado a que solamente ellos sean los que tengan la presencia en el Ministerio de Educación. Es decir, se está comprobando una vez más de que hay un sindicato pro patronal.
Y lo digo aquí porque yo soy maestro de base, he sido dirigente sindical, luchador social, y que indudablemente no podemos dejar pasar esta gran agresión. Se limita ese derecho de los maestros para que participen en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinados para Docentes, donde hemos visto casos que han quedado impunes de militantes del SUTE Patria Roja en las diferentes UGELes del país, ¿no? Hemos visto casos que se han ido de viaje a Europa, después de 15 años han regresado y han retornado como que no ha pasado nada. Y sin embargo, otros profesores que no eran de Patria Roja han vuelto, han solicitado su incorporación y les han negado. Otros profesores que se absolvieron de procesos de denuncias, que por lo general la gran mayoría son fabricadas, habiéndose reincorporado, lo han destituido. Indudablemente que vemos ese tipo de casos. El que habla fue sancionado en la huelga del 2017 con un mes de sanción por supuestamente haber abandonado mis labores cuando yo estuve en huelga en el 2017, acatando la huelga con tal de defender la educación pública, los derechos de los maestros y mayor presupuesto para educación, mejor atención a nuestros estudiantes. Pero sin embargo, el señor SUTE ha tenido más de 3 meses de abandono de cargo, pero sin embargo lo han absuelto en la UGEL 4 y hasta ahora el Ministerio de Educación no se pronuncia. Qué casualidad, sin haber habido licencia sindical, lo absuelven. Y el dinero que cobró, las clases que perdieron los estudiantes que no fueron dictadas, dice que fue un arreglo interno en el colegio y que ya no perjudicó a nadie y por eso también lo absolvieron. Indudablemente que miren todas esas irregularidades. Y no nos extrañaría que también son los autores de esta ley, así como fueron los autores de agredir a los maestros con la creación de la ley 32.328 de la contratación CAS para maestros contratados del sector de educación en el año 2014. Y eso, ellos incluso sacaron un comunicado diciendo que eran un gran logro de haber aprobado esa ley, que justamente por esa ley hoy tenemos más de 200.000 maestros que tienen 15, 20 años de servicios como contratados y no se pueden nombrar. Y ahora que se ha aprobado el proyecto de ley 2534, que junto a otros proyectos de ley, y que el Ejecutivo observa porque dice que no tiene presupuesto, indudablemente, lo sorprendente que vienen los socios al día siguiente a hablar con el presidente del Congreso a decir que no se apruebe por insistencia esta ley porque afecta a la reforma. ¿Y quiénes eran esos 3 socios? Consejo Nacional de Educación, CONFIEP y el SUTE, pidiendo que no aprueben la ley que va a beneficiar al nombramiento de más de 150.000 maestros. Increíble. Para que saquen su conclusión, ¿quién defiende realmente los derechos de los maestros? Solamente por mencionarle algunas pepitas, ¿no? Vemos también otro aspecto que ya va relacionado en la ley. Voy a leer el artículo 49, artículo único. Modificación del artículo 49 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Se modifica el artículo 49 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, en los siguientes términos. Artículo 49, destitución. 49.1. Es causal de destitución la transgresión por acción o omisión de los principios, de los deberes, de las obligaciones y de las prohibiciones en ejercicio de la función docente, considerada como muy grave. 49.2. También se considera faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes. Letra A. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada. Miren, una falta muy grave, no presentarse a la evaluación del desempeño docente. O sea, si el profesor considera que esa evaluación es subjetiva, como se ha visto en varias oportunidades las evaluaciones, y como pasó en el año 2014, que del 100% de directores fueron desaprobados el 80% de directores, porque no les evaluaron como decía la ley.
en la función, en el cargo, les tomaron un examen. O sea, el profesor ya no tiene derecho a reclamar. Y por no presentarse, ya es una falta muy grave y es destitución. Es decir, aquí se ve claramente que hay la intención de crear las condiciones para el despido masivo de profesores. O sea, la sola acción de no presentarse a la evaluación ya es causal muy grave y destituido de la carrera docente. Numeral B, haber sido condenado por delito doloso. Aquí, cuando se hace un proceso de investigación, por decir un ejemplo, hay maestros que trabajan en otra institución pública, sea municipalidad, sea ministerio, y encuentran que tiene responsabilidad administrativa de haber cometido un delito doloso, en la vía penal, que es la máxima ratio de juzgamiento en el derecho penal, los jueces establecen, cuando es una falta no muy grave, establecen como criterio, y como también ven que no tiene antecedentes de esa persona, ese maestro, consideran la sanción más leve. Es decir, establecen reglas de conducta, que vaya a firmar el cuaderno mensualmente al juzgado y que no salga de la jurisdicción del distrito, de la provincia o región, salvo con autorización del juez. Pero sin embargo, el solo hecho de tener el delito doloso ya es causal para la destitución y automática, inmediata, de ese director, de ese docente, de ese auxiliar de educación o ese personal administrativo. Numeral C, haber sido condenado con pena privativa de la libertad en primera instancia por delito contra la libertad sexual, delito de apología del terrorismo, delito de terrorismo y sus formas agravadas y delito de tráfico ilícito de drogas. Yo creo que toda persona tiene derecho a la defensa y agotar las últimas instancias para poder demostrar que es inocente. Pero vulnerar bajo el pretexto de estas estos cuatro delitos, indudablemente, y recortarle su derecho a la defensa solamente en primera instancia. O sea, que ese maestro ya no tiene derecho a apelar y continuar todo el proceso. O sea, va a apelar pero sin trabajo, fuera del sistema. O sea, si en el proceso el juez encuentra que el maestro no tiene responsabilidad, ya le afectaron todo el tiempo que dure el proceso para que le resarzan y lo indemnicen, porque para indemnizarlo tiene que hacer otro proceso. Pero aquellos que tienen responsabilidad está bien. Pero me parece que aquí no puede recortarse el derecho a la defensa. Y nuestro sistema jurídico establece que las instancias para declarar consentidas son hasta agotar la última instancia. Y acá solamente en primera instancia se quiere ya destituir a los maestros. O sea, buscarle la sin razón para poder destituir de manera automática a este maestro. El numeral D, incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la institución educativa y institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, si los maestros en su medida de protesta se paran en la puerta y no dejan ingresar, ya también es una causal de destitución automática. Si los maestros no les pagan o no les atienden, indudablemente que ya están cometiendo una falta muy grave y es destitución. La E, maltratar física o psicológicamente al estudiante cuando causando grave daño. Ya es también destitución automática. F, realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal,
La acción del proceso administrativo disciplinario es imprescriptible para las referidas conductas, ¿no? Que se agote las denuncias en el canal respectivo, pero sin recortarle el derecho a la defensa, ¿no? Bueno, saludamos a las profesoras que están siguiendo esta transmisión, la profesora Norma Miriam, Julia Figueroa, Iris del Rosario, Medalí León, Zenaida, Javier Sandoval, ¿no? De las diferentes regiones del país. Vemos la G. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Miren, un poco ambiguo porque no hay precisiones, ¿no? Y hay bebidas energéticas que muchos docentes o muchos ciudadanos toman, y esas bebidas energéticas también tienen un grado digamos, de sustancias que generan, pues, esta identificación. Lo recomendable aquí es no consumirlas cuando uno va al centro de trabajo, pero es ambigua porque no se puede determinar si con un vaso que toma este energético o se toma una cerveza puede ser declarado, digamos, estado de embriagado, ¿no? Entonces acá no hay una precisión, pero el maestro que está comprometido y está identificado con su institución educativa, indudablemente tiene que respetar también su institución y no tomar ni una gota de bebida alcohólica. La H, inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. Bueno, aquí podríamos decir, ¿y qué se hace con los municipios escolares? ¿Qué promueven en los municipios escolares? ¿Qué se promueve? No es la formación y la concientización del alumno a cumplir un derecho ciudadano. Yo creo que aquí ya tampoco se puede generalizar y extremar. Yo creo que vivimos en un país democrático donde hay que fortalecer el sistema democrático, pero tampoco sin criminalizar y considerar un delito muy grave este acto, ¿no? Luego tenemos también la I, incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. Aquí se quiere ya inducir al miedo. Los maestros, los trabajadores, ya no tendrían derecho a reclamar, ni a movilizarse, ni a hacer una huelga, porque ya les juntan los 3 días, sería destitución automática. O sea, va direccionado a ese aspecto y se estaría vulnerando el derecho fundamental de los trabajadores a ejercer su derecho a huelga contemplado en la Constitución en el artículo 28, y el Estado peruano también ha firmado convenios con la OIT sobre el derecho a la huelga y a la sindicalización. Y eso también no puede aquí soterradamente generar el temor para que los maestros no se organicen y puedan ejercer su derecho de sindicación como lo establece la Constitución y los convenios internacionales. Y ahí, muy peligroso. Es decir, ya los maestros no tienen derecho a reclamar, ni pensar, ni opinar. Tienen que aceptar tal y cual indica el promotor o indica el Ministerio de Educación. El que se opone ya es causal para el despido o la destitución automática. Numeral J. Haber sido condenado por los delitos previstos en el artículo 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal inscritos en el Registro Nacional de Sanciones contra los Servidores Públicos. Miren, todas estas causales de faltas muy graves para ser destituido y de manera automática, sin el debido proceso. He visto últimamente las noticias que se han anulado procesos judiciales contra políticos, ¿no?, que han anulado.
porque han hecho su defensa en el respeto a la doble instancia. Y acá al maestro se le está eliminando, se le está impidiendo de que haga uso de su derecho de que se respete la doble instancia. Y en ese sentido, o sea, para un lado sí se favorece la ley, para otro lado no. Entonces, indudablemente que esperamos que esta ley sea observada, sea rectificada para la tranquilidad de la comunidad educativa, de la familia magisterial y de todos los trabajadores del sector de educación que ven vulnerados sus derechos en este aspecto. Aquí tiene la última palabra el Poder Judicial, el TC, respetar el Estado de Derecho. Ahora son los maestros, mañana serán todos los trabajadores. Y creo que eso no puede ser posible en un país democrático. Vemos también el artículo 49.3. Asimismo, el profesor que incurre en una falta de infracción, habiendo sido sancionado previamente en 2 ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución. O sea, un profesor que lo sancionan 2 veces, una tercera reincide, destitución automática. Entonces, imagínense, ya cualquier persona puede hacer su denuncia anónima a este portal de CICB, ya encamina una denuncia. Y si tiene varias denuncias y si acumula 3, ya es destitución automática. Y el numeral 49.4. En el caso de los profesores que prestan servicio en las instituciones educativas que incurran en las faltas señaladas en los literales D, E, F, G y H, iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario, y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa. Miren, ve. El inciso B. ¿Qué dice el inciso B del artículo 49? Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos. ¿Qué dice el numeral E? Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. ¿Qué dice el numeral F? Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual. ¿Y qué dice el numeral G? Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. Numeral H, inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político. O sea, de acuerdo a este numeral 49.4, habiéndose iniciado el proceso administrativo disciplinario, en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa. O sea, el profesor se retira sin antes haber concluido con la investigación. Otra agresión más contra el maestro. El numeral 49.5. La destitución es impuesta por el titular de la unidad de gestión educativa local, Dirección Regional de Educación o del Ministerio de Educación según corresponda. O sea, una de estas instancias es la que tiene que refrendar la destitución del maestro. Numeral 49.6. Procede la destitución de oficio en forma automática y sin proceso administrativo y con impedimento de ingreso o reingreso a la carrera pública magisterial del director, del profesor, del auxiliar o del personal administrativo que haya incurrido en las infracciones previstas en los literales B y C del párrafo 49.2, quedando inhabilitado permanentemente para desempeñar labores y prestar servicios en instituciones educativas de educación básica y educación técnico-productiva pública y privada, así como en las demás instancias de gestión educativa descentralizada. ¿Y cuál es el numeral B y C? Se ya queda inhabilitado de por vida, muerte civil para ese profesor. Numeral B, haber sido condenado por delito doloso. Y numeral C, haber sido condenado con pena privativa de libertad en primera instancia. Es decir, no hay derecho a la defensa de este profesor. Es destituido y ya usted vea cómo se defiende sin ningún ingreso. Indudablemente que esta es una ley que atenta contra los derechos fundamentales de los maestros, de los trabajadores del sector de educación, y hoy empiezan con el magisterio y luego estarán generalizando a todos los trabajadores, a toda la población, y esto creo que no se puede permitir. Una vez más, vemos
que acá hay una intención de fondo. No será seguramente para facilitar la concesión a empresas que ya están tocando la puerta al Ministerio de Educación con el pacto por la educación, seguramente para que lo concesionen 40 años, dado que el magisterio hay mucha resistencia, sobre todo de las regiones. Recordemos las huelgas del 2003, 2004, 2007, 2012, 2017, 2018. Entonces, indudablemente, hay un antecedente ya de lucha del Magisterio Nacional. A pesar que el maestro gana poco, tiene una remuneración precaria, que la presidenta, la señora Dina Boluarte, habiendo sido respaldada para que esté ahí por el Magisterio Nacional, hoy esté emitiendo leyes que atentan contra el derecho al trabajo de los maestros. Y encima no se esté cumpliendo los compromisos para llegar a la OIT al 2026 de asignar un mínimo promedio de 500 soles por año. Ni el año 2024 ni el 2025 solamente se está asignando 200 soles. Por ahí otros, como el SUTE, que quiere hacer una pantalla ahí que hace huelga 2 días de hambre en 2 regiones y ya dice que consiguieron mucho. Cuando eso, sabemos los maestros que quieren solamente sorprender y vivir nomás de la derrama magisterial y del CAFAE. Entonces, compañeros, aquí, maestros, el que hable es un maestro. Estamos aquí para impulsar leyes que favorezcan a los maestros. Ya hemos conseguido la CTS al 100%, el 30% de separación de clases, que esperamos que el Ejecutivo también lo reglamente y asigne el presupuesto para que los profesores puedan también ya cobrar. La pensión digna para todos los maestros, tanto de ONP como AFP, que sea equivalente al profesor de primera escala de 3.100 soles. Que se ya dé cumplimiento al incremento de los auxiliares de educación a 2.650, como lo establece la ley. A las promotoras de PRONOI, que estén ya sobre los 1.000. A los profesores de CETPRO, que se lee el nombramiento. A los profesores de educación básica a nivel nacional, que ya se apruebe el reglamento, la ley, para poder, digamos, nombrar de manera excepcional por trayectoria y méritos. Igualmente a los profesores de institutos, de universidades, profesores de universidades que tienen también su bonificación, el 30% que hasta la fecha no les pagan. Y una vez más reitero, una pensión digna para los maestros, que no sea pues de 400, 800, ni la ley que acaban de aprobar que solamente van a tener una pensión de 600, que la pensión digna para los maestros sea como otros profesionales, como la policía, que tienen por encima de los 2.600. Aquí se plantea equivalente al profesor de la primera escala, 3.100 soles. Entonces, visto todo este agravante de esta ley, los maestros tienen que hacer uso de su derecho constitucional a organizarse para exigir la derogatoria de esta ley. Desde aquí vamos a preparar también esa iniciativa y vamos a presentar también la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Pero los maestros ya lo saben, sin lucha no hay victorias y la única manera de poder hacer sentir la voz de protesta del Magisterio Nacional es organizándose en su sindicato de base que realmente lo representa. Y en ese sentido, saludo a los compañeros del Sindicato de Trabajadores en la Educación de Lima, Metropolitana, CITER Lima, que han organizado un congreso internacional por la descolonización de la educación, las perspectivas del PEN al 2036 y la defensa de la educación pública. Yo creo que también ahí va a ser un importante evento pedagógico, legal y sindical para poder también esclarecerse. Y a nivel nacional en cada región del país. Y a nivel también nacional, el organismo nacional de los maestros que siempre defiende a los maestros, ahí tiene que estar de lado, fortaleciendo los derechos de los maestros. Saludar a los profesores John Fernando de Tarapoto, que nos está siguiendo por la red, a la profesora Roxanita Yopo de Ambayeque, a la profesora Sol Margot de Piura, que está ahí siguiéndonos por la red, a Lizy Díaz de Tacna, a Gloria Ramírez de Puno, a Edith Ávila de San Juan del Lurigancho, a Liliana Mendoza del distrito de Puente Piedra, a Norita Lee
de Villa El Salvador. Un saludo. Hay que compartir en la transmisión y hay que denunciar que esta ley no puede pasar. Justo al inicio del nuevo año y justo también hoy que el Congreso está de receso, han soltado esta ley y que se vive una crisis. Y hemos visto una serie de denuncias de bastante gravedad y quieren desviar la atención agrediendo a los maestros con esta ley 32.242. Yo sé que el Magisterio Unido jamás será vencido y hará posible que esta ley no pase, porque no podemos permitir mucha agresión en un país democrático y hacer filas para exigir la defensa de los derechos fundamentales de los maestros, los trabajadores administrativos, auxiliares de educación, de los directores, de nuestros estudiantes, a tener profesores de calidad, sin mordaza ni cacería de brujas. Y creo que es momento de que los maestros se reúnan y puedan sacar adelante la organización en defensa de sus justos derechos. El que habla está justamente viendo también uno de los criterios que se hace dentro de la evaluación a nuestros estudiantes son las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Es parte de la evaluación de los estudiantes. Pero la pregunta que hacemos a todos los docentes a nivel nacional, si esta herramienta es parte de la evaluación de nuestros jóvenes estudiantes y si los colegios no tienen esta herramienta implementada, o sea, el Internet y la conectividad que debe garantizar el Ministerio de Educación, ¿qué evaluación sobre las TIC le vamos a hacer a nuestros estudiantes? Y por eso, este viernes 17, vamos a hacer una audiencia sobre el estado de la conectividad en las instituciones educativas aquí en el Congreso de la República, para el cual todos están invitados, porque me han dado ese encargo ahora de presidir esta comisión especial multipartidaria de infraestructura tecnológica enfocada en el sector educativo, de ver que las instituciones educativas cuenten con el Internet, hoy que se están construyendo colegios grandes, modernos, con pizarra interactiva, con laptop, y lo importante, que tenga la herramienta tecnológica que es el Internet, porque hablamos de inteligencia artificial, del chat GPT, de del blockchain y de muchas aplicaciones tecnológicas que hoy en día conviven con nosotros, y si no tenemos el Internet en tiempo real, no le podemos dar la máxima explotación de esos conocimientos, de esa tecnología, para poner al servicio de nuestros estudiantes. Yo creo que aquí hay una gran labor de todos los maestros, y los maestros que estamos acá vamos a levantar nuestra voz de protesta y vamos también a exigir que se implemente para que también puedan nuestros jóvenes estudiantes ser evaluados como corresponde en esta área que tienen que evaluar las TIC. Y en ese sentido, una vez más, agradecerle a los profesores por la sugerencia que nos han dado. Nos han llamado de diferentes partes del país y en ese sentido a darnos sugerencias también. La próxima vamos a hacer una exposición, una transmisión en vivo con la habilitación de un Meet para que también hagan llegar sus preguntas de manera directa y todo el país podamos reunirnos. El otro tema que también está pendiente para poder explicarlo y que ya especialistas en educación que no son de izquierda, que no son sindicalistas como Leon Trachtenberg, está dando una mirada clara y directa y objetiva sobre las repercusiones que genera el CICB. Y la próxima transmisión en vivo vamos justamente a hablar sobre el CICB y la muerte civil de los estudiantes, docentes, directores, personal administrativo, auxiliar de educación. Porque dada la magnitud de este portal, cualquier anónimo, cualquier persona ingresa al sistema y de manera anónima puede hacer una denuncia contra cualquier maestro. Indudablemente que eso, y no solamente contra los maestros, también contra los estudiantes.
Entonces vemos que lejos de poder prevenir, a mí se convierte en un verdugo. Entonces vamos a hacer la próxima transmisión sobre el CICB y la muerte civil que ésta genera y si debe o no debe continuar como un mecanismo de prevención. ¿Será un mecanismo de prevención o será un mecanismo verdugo que quedará en el sistema para toda la vida? Quiero saludar a los profesores que están, digamos, en la línea. María Emperatriz de Lima, Sol Margot de Lima, María Benet de Lima, Rosa Saldaña de Lambayeque, Elvis Carlos de Arequipa, Blanca González de Lambayeque, Victoria Rosales de Junín, Olga Laura de Arequipa. Informarle que este 24 de enero estaremos en Lambayeque haciendo una audiencia pública sobre la conectividad y sobre los derechos laborales, la formación continua a los docentes y la problemática que tiene cada región, cada institución educativa, cada provincia, cada distrito, cada región, para poder de alguna manera recogerla y ver las alternativas de solución ante, en este caso, el Ministerio de Educación. Y eso de la mano también con el gobierno regional. Quiero también saludar a los maestros que han pasado un año importante y que este año 2025 sea un año de cambios, un año que se considere realmente a los maestros, a nuestros estudiantes y sobre todo que se valorice la carrera docente sin persecución, sin criminalización. Una vez más, vemos que esta ley 32242 y el CICB se están convirtiendo en muerte civil para los maestros, para todos los trabajadores, para maestros, auxiliares, directores, personal administrativo, hasta para los estudiantes se está convirtiendo en una muerte civil este portal del CICB. Pero háganos llegar sus sugerencias a nuestra página. Visite nuestra página, el fanpage, Edgar Tello Montes, el YouTube, el TikTok, el Instagram y ahora ya no es Twitter, sino de la red X. Háganos llegar sus inquietudes y ahí estaremos con usted en su región exponiendo todos los proyectos de ley. Una vez más, saludarlos a cada uno de ustedes, siempre con el pueblo, siempre al lado de la clase y del pueblo, siempre sirviendo al pueblo de todo corazón. Nos vemos, compañeros maestros, directores, auxiliares de educación, personal administrativo, compañeros docentes. Hasta la próxima transmisión. Muchas gracias. Edgar Tello, el congresista del pueblo.